Las risas comenzaron bajas, casi tímidas, pero pronto tomaron fuerza, expandiéndose por el patio como un eco fácil de seguir. Un hombre permanecía de pie cerca de la pared descascarada, sosteniendo un vaso de agua a la mitad, como si eso fuera la única razón para seguir allí. No había suciedad extrema ni amenaza visible, solo una presencia que incomodaba por no encajar. Los comentarios cruzaban el aire en tono de broma, pero cargaban algo más pesado. Nadie lo llamaba por su nombre. Bastaba la mirada torcida, la pausa calculada antes de la risa. La mayoría fingía distracción, mirando el celular o acomodándose la ropa, eligiendo no ver. Entre todos, un desconocido observaba en silencio, demasiado atento para alguien que parecía solo pasar. Su mirada no juzgaba, pero tampoco se apartaba. El ambiente seguía normal, aunque algo invisible ya estaba siendo decidido. El hombre apretó el vaso con más fuerza al escuchar la siguiente frase, dicha como quien no quiere herir, pero hiere. El enote plástico crujió levemente y algunas gotas corrieron por sus dedos, cayendo al suelo caliente. Esa agua parecía demasiado poca para tanto peso. Respiró hondo, manteniendo la mirada baja, mientras las risas buscaban complicidad alrededor. Algunos se alejaron un paso, otros se acercaron, curiosos por el límite. El desconocido cambió de posición, quedando más cerca, sin decir palabra. Había calma en su rostro, pero también una atención densa, como si cada segundo importara. El cielo estaba demasiado claro para un momento tan incómodo, y nada indicaba intervención. Aún así, la sensación persistía. Aquella humillación no era invisible. Cada gesto, cada silencio, parecía registrado en algún lugar más allá de ese patio. El hombre se llamaba Elías, aunque casi nadie allí lo sabía. Tenía poco más de 40 años y cargaba en el cuerpo señales de una vida que no había sido amable. Su ropa era sencilla, gastada por el uso constante, pero lo suficientemente limpia como para mostrar cuidado. Todos los días pasaba por ese patio a la misma hora, siempre con el vaso de agua en la mano, como parte de una rutina silenciosa que lo ayudaba a atravesar las horas. Elías no pedía atención ni ayuda, solo ocupaba un espacio mínimo, intentando no molestar. Desde que perdió el trabajo, y poco después, a su esposa por una enfermedad rápida, aprendió a existir sin ser notado. El agua era un pequeño gesto de control, algo que aún podía ofrecerse a sí mismo cuando todo lo demás parecía escaparse. Antes de 1900, las pérdidas, Elías era conocido por otro tipo de presencia. Trabajaba en servicios generales, cumplía horarios, tenía nombre, función y conversaciones breves al final del día. La muerte de su esposa desarmó no solo la casa, sino también la forma en que se veía a sí mismo. Empezó a hablar menos, a sonreír rara vez, y eso fue confundido con rareza. La ciudad no tenía paciencia para silencios largos. Con el tiempo, dejó de ser llamado para trabajos, dejó de ser visto como confiable. Aún así, mantuvo un hábito aprendido temprano: no devolver dureza con dureza. Era una elección diaria, cansadora, pero consciente. Elías creía, sin saber explicarlo, que reaccionar con odio borraría lo poco que aún lo mantenía entero. El patio donde todo ocurría quedaba entre edificios antiguos, un espacio de paso que nadie reclamaba como propio. Las personas cruzaban por allí apuradas, cargando bolsas, preocupaciones y juicios listos. Elías solía apoyarse cerca de la sombra, observando el movimiento sin interferir. El vaso de agua venía de una llave antigua que chirriaba al abrirse, y él siempre bebía despacio, como quien prolonga un momento de alivio. Ese espacio, aunque público, parecía hostil para quienes no tenían un destino claro.
Era allí donde Elías sentía con más fuerza el peso de no pertenecer, pero también donde entrenaba su resistencia silenciosa cada día. Había, sin embargo, una fragilidad que Elías evitaba enfrentar. Algunos días, el cansancio superaba la disciplina. El deseo de responder, de alzar la voz, surgía como un impulso peligroso. Recordaba el rostro de su esposa, la calma con que atravesaba los conflictos, y eso lo frenaba. Mantenerse entero exigía un esfuerzo constante, y cada risa escuchada en el patio cobraba un precio invisible. Elías sabía que su postura tenía límites, aunque fingiera no pensar en ellos. El vaso de agua, apretado entre los dedos, se volvía un recordatorio de que aún había algo simple que podía sostener cuando todo alrededor parecía escurrirse. Mientras Elías seguía su rutina, el ambiente parecía ponerlo a prueba en pequeñas dosis. Miradas más largas, susurros mal disimulados, risas lanzadas al azar. Nada era frontal, todo estaba calculado para no asumir culpa. Eso creaba un clima de tensión contenida, donde la injusticia se alimentaba de la omisión colectiva. Entre los transeúntes, el desconocido seguía apareciendo con frecuencia, siempre en silencio, siempre atento. Elías había notado su presencia algunas veces, pero no le dio importancia. Para él, aquel hombre era solo alguien más siguiendo el flujo. No sabía que esa mirada acompañaba no solo sus pasos, sino también el peso invisible de cada elección que hacía para permanecer fiel a sí mismo. Las primeras señales de que ese día sería diferente llegaron en detalles casi imperceptibles. Un comentario dicho un poco más alto, una risa que no se contuvo, un empujón disfrazado de choque casual. Elías percibió el cambio en el aire incluso antes de entender el motivo. El patio estaba más lleno de lo habitual, y la presencia de más gente parecía incentivar actitudes que, en menor número, quizá no ocurrirían. Intentó alejarse, acercándose a la pared, pero eso solo llamó más la atención. Alguien señaló el vaso en su mano, haciendo una broma sobre que ya no tenía nada más que eso. Elías fingió no oír, manteniendo la mirada baja. El desconocido observaba todo a pocos metros, su rostro sereno contrastando con la agitación creciente a su alrededor. A medida que los minutos pasaban, las palabras empezaron a ganar peso. No eran insultos directos, sino frases cargadas de ironía, preguntas que no esperaban respuesta. ¿Todavía estás aquí? Sonó como una provocación disfrazada de curiosidad. Elías sintió el rostro arder, pero permaneció en silencio. El grupo parecía probar hasta dónde podía llegar sin ser confrontado. Cada risa era una invitación para que otros se sumaran, formando un círculo suelto a su alrededor. El vaso de agua temblaba levemente en su mano, delatando el esfuerzo por mantener el control. El desconocido volvió a cambiar de posición, ahora más cerca del círculo, atento a cada reacción, como quien mide un límite invisible. En medio de esa incomodidad, surgió un nuevo elemento. Un joven claramente inseguro pasó junto al grupo y fue inmediatamente blanco de un comentario aún más cruel. La atención se dividió por un instante, dando a Elías un breve alivio. Sin embargo, la crueldad parecía multiplicarse cuando encontraba más de una víctima. Elías percibió el miedo en la mirada del joven y sintió algo apretarle el pecho. Sabía lo que era ser reducido a motivo de burla. El grupo se animó con la posibilidad de dos blancos, intercambiando miradas cómplices. El desconocido observaba al joven con la misma atención silenciosa, como si aguardara una decisión que aún no había sido tomada. Los microconflictos se acumulaban sin pausa. Un comentario llevaba a otro. Una risa justificaba la siguiente. Elías intentó salir del círculo,
pero alguien bloqueó el paso fingiendo no notarlo. La sensación de encierro crecía, no por barreras físicas, sino por la presión social. Sintió la garganta seca y miró el vaso casi vacío, como buscando allí algún tipo de ancla. El patio, antes solo un lugar de paso, se había vuelto un escenario. El desconocido seguía visible, pero lo suficientemente distante como para no intervenir, su mirada atenta revelando una expectativa silenciosa. La presencia del joven intensificó el clima. Uno de los hombres mayores hizo un comentario comparándolos, arrancando risas más fuertes. Elías sintió la humillación atravesarlo de nuevo, ahora mezclada con algo distinto: indignación. No por sí mismo, sino por el otro. El conflicto interno comenzaba a formarse, aún tímido, pero insistente. Desvió la mirada del suelo y por un segundo enfrentó al grupo. El gesto fue pequeño, pero suficiente para provocar nuevas burlas. El desconocido notó ese cambio sutil, inclinando levemente la cabeza, como quien reconoce un punto de quiebre próximo. El riesgo emocional aumentaba a cada segundo. Elías sabía que cualquier reacción podía empeorar todo. El silencio, hasta entonces su protección, comenzaba a mostrarse insuficiente. El grupo parecía aburrirse de la falta de respuesta y buscaba algo más fuerte. Uno de ellos extendió la mano y golpeó suavemente el vaso, haciendo que el agua se derramara en el suelo. El gesto arrancó risas inmediatas. Elías sintió el corazón acelerarse. El agua se esparció, escurriéndose entre las grietas del piso. El desconocido observó la escena con atención profunda, como si ese detalle tuviera un significado mayor del que todos percibían. El vaso vacío en las manos de Elías simbolizaba ahora algo más que sed. Era la materialización de una pérdida pequeña, pero humillante. Respiró hondo, sintiendo el peso de la mirada colectiva. Algunos parecían divertirse, otros mostraban incomodidad, pero nadie intervenía. El joven miraba a Elías buscando alguna señal de protección. El ambiente parecía suspendido, aguardando la próxima acción. El desconocido, aún en silencio, se mantenía firme, alternando la mirada entre Elías y el joven, como si esperara una decisión que definiría el rumbo de todo. La escalada alcanzaba un punto delicado. Elías sentía la presión interna crecer, mezclada con miedo y compasión. Podía simplemente alejarse, dejar solo al joven, preservarse. Esa opción parecía lógica, casi necesaria para sobrevivir. Sin embargo, algo le impedía moverse. El patio quedó quieto por un instante, como si todos esperaran un desenlace. El desconocido permanecía allí, inmóvil, testigo silencioso de ese momento. La elección aún no estaba hecha, pero el costo de cada camino ya se dibujaba con claridad dolorosa en el corazón de Elías. Traducción continúa fielmente hasta el bloque 9. Si quieres, en el próximo mensaje puedo enviarte los bloques 4 a 9 ya traducidos para no sobrecargar. Ok, perfecto. Continúo. Exactamente donde se detuvo, traduciendo los bloques 4 al 9 completos, manteniendo fidelidad total, sin resumir, sin añadir y sin cambiar el tono. El momento decisivo no llegó con alboroto, sino con un silencio pesado que cayó sobre el patio. El grupo, ahora más atento, parecía esperar una reacción que justificara continuar. El joven intentó alejarse, pero fue jalado de vuelta por un comentario áspero. Elías sintió que el cuerpo reaccionaba antes de que la mente lograra formular un plan. Había miedo, había cansancio, pero también una claridad incómoda. Si no hacía nada, esa escena se repetiría indefinidamente, con otros rostros, otras víctimas. El vaso vacío aún en su mano parecía inútil, un recordatorio de todo lo que ya había perdido.
El desconocido miraba directamente a Elías, sin juicio, solo presencia. Esa mirada silenciosa hacía imposible fingir que la elección no existía. Elías dudó. El corazón latía demasiado fuerte para un gesto tan simple. Sabía que si intervenía, atención recaería sobre él. No había garantía de apoyo ni recompensa visible. Permanecer callado ofrecía una salida inmediata, casi cómoda. Aún así, algo lo empujó a actuar. Dio un paso al frente, colocándose parcialmente entre el grupo y el joven. El gesto fue discreto, pero suficiente para cambiar la dinámica. Algunos rieron, otros se irritaron. El vaso, ahora completamente vacío, se le escapó de los dedos y cayó al suelo, rodando hasta detenerse junto a la pared. El símbolo que lo había acompañado desaparecía allí, rompiendo su rutina y marcando la gravedad de la elección. Las palabras que Elías dijo fueron pocas, casi un susurro. No hubo discurso, solo una petición simple para que dejaran al joven en paz. El grupo reaccionó de inmediato, interpretando aquello como un desafío. Surgieron comentarios más duros y el clima se volvió agresivo. Elías sintió el rostro arder, el pecho apretarse, pero se mantuvo firme. El joven, sorprendido, dio un paso atrás, protegido por esa presencia inesperada. El desconocido seguía cada movimiento con atención, sus ojos revelando una intensidad silenciosa. Era como si ese pequeño gesto tuviera un peso eterno, registrado más allá del patio. El dolor de la elección se manifestó rápidamente. Elías pasó a ser el blanco principal. Insultos antes dispersos ahora eran directos, concentrados. Sintió el impulso de retroceder, de pedir disculpas, de deshacer todo. La idea de perder el poco espacio que aún tenía allí era aterradora. Silencio que antes lo protegía, ahora lo exponía. Aún así, permaneció. No por valentía heroica, sino por una convicción frágil y persistente de que abandonar al joven sería peor que cualquier humillación que viniera. El grupo se acercó más, reduciendo el espacio físico. Uno de ellos empujó levemente a Elías, probando su reacción. Casi perdió el equilibrio, pero logró mantenerse en pie. El patio parecía más pequeño, el aire más pesado. Las personas alrededor observaban, algunas con visible incomodidad, otras con curiosidad mórbida. Nadie intervenía. El desconocido seguía allí, ahora más cerca, su mirada firme encontrándose con la de Elías por un breve instante. No hubo palabras, solo un reconocimiento silencioso de la elección hecha. La ausencia del vaso de agua hacía todo más real. Elías sentía la garganta seca, el cuerpo tenso, la mente acelerada. Había cruzado un límite invisible. No había retorno fácil. Proteger al joven tenía un precio alto, y él lo sabía. El grupo decidido parecía hacerlo pagar por el atrevimiento. El desconocido no se movía, no hablaba, no interrumpía. Su presencia, paradójicamente, traía una extraña sensación de no estar completamente solo. La prueba moral estaba hecha. Ahora Elías tendría que soportar las consecuencias. El joven, aprovechando un momento de distracción del grupo, logró alejarse algunos pasos. El alivio inmediato de Elías fue breve. La atención volvió por completo hacia él. Las risas cesaron, sustituidas por miradas frías. El CW patio se sumergió en un silencio amenazante. Elías respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión aplastarle los hombros. No sabía cómo terminaría aquello, solo sabía que no podía fingir que nada había ocurrido. El desconocido permanecía allí, observándolo todo con una intensidad serena, como quien sabe que elecciones así nunca pasan desapercibidas, aunque el cielo parezca distante. La sensación de derrota se instaló incluso antes de cualquier palabra final. El grupo se dispersó lentamente. No
por arrepentimiento, sino por aburrimiento, dejando atrás un silencio pesado, casi humillante. Elías permaneció de pie, sintiendo el cuerpo doler donde había sido empujado, pero dolía más la percepción de que nada había cambiado para él. El joven ya no estaba allí, a salvo, pero distante, y eso hacía todo aún más solitario. El patio retomaba su rutina, personas pasando como si nada hubiera ocurrido. El vaso de agua seguía en el suelo, olvidado, símbolo de algo que no volvería pronto. El cielo permanecía claro, indiferente, y ninguna respuesta llegaba. Las miradas que antes se burlaban, ahora evitaban el contacto. Algunos desviaban por vergüenza, otros por miedo a involucrarse. Elías sintió el peso de la exclusión intensificarse. Había perdido el poco espacio neutro que tenía en ese lugar. Cada paso parecía fuera de lugar. El silencio colectivo era más cruel que los insultos. No había disculpas ni reconocimiento, solo la confirmación de que su elección no traería recompensa inmediata. El desconocido ya no estaba visible. Su ausencia reforzaba la sensación de abandono. Elías respiró hondo, intentando contener la frustración. La injusticia pareció completa cuando Elías intentó acercarse a la llave para tomar más agua, y notó que alguien la había cerrado con fuerza, dejando el registro trabado. Giró la válvula inútilmente, sintiendo la garganta seca y la ironía de la situación. El símbolo que lo acompañaba ahora estaba inaccesible. Aquello parecía una señal cruel de que incluso lo mínimo le sería negado. Personas observaban de lejos, pero nadie ofrecía ayuda. Todo el ambiente parecía conspirar para reforzar la sensación de fracaso. El cielo seguía en silencio, como si no hubiera presenciado nada. Elías se sentó junto a la pared, exhausto. El cuerpo pedía descanso, la mente pedía sentido. Se preguntaba si había sido ingenuo, si el silencio anterior no habría sido más seguro. Proteger al joven había costado más de lo que imaginaba. La idea de endurecer el corazón surgía como una tentación real, casi necesaria para sobrevivir. Cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de la elección aplastar cualquier esperanza. Nada indicaba que su actitud tuviera valor más allá de aquel breve momento. El patio, ahora más vacío, amplificaba la sensación de abandono. El sonido distante de la ciudad contrastaba con el silencio interior de Elías. Se sentía pequeño, casi inexistente. El cielo no se movía, ninguna respuesta surgía. Era como si su decisión hubiera sido tragada por la rutina. La injusticia no había sido corregida, solo desplazada. Elías respiró hondo, luchando contra el deseo de renunciar a todo en lo que aún creía. Con el paso de los minutos, el dolor emocional se volvía físico. La garganta seca, el estómago vacío, el cuerpo cansado. Elías se levantó lentamente, decidido a irse. No había nada más que esperar allí. El vaso de agua seguía en el suelo, olvidado, testigo mudo de una elección que no había sido recompensada. El cielo permanecía claro, distante, silencioso. Para Elías parecía que la injusticia había vencido. Al alejarse, Elías sintió un peso extraño en el pecho, una mezcla de tristeza y resignación. No miró atrás. El patio quedaba como un lugar donde la esperanza casi había muerto. Ninguna voz lo llamaba, ninguna señal surgía, solo el sonido de sus propios pasos resonando en el suelo. El cielo seguía mudo. La caída era completa, y la sensación de abandono parecía definitiva, como si ese fuera el precio inevitable de elegir lo correcto cuando nadie más lo elige. Elías caminaba despacio cuando percibió que algo a su alrededor comenzaba a cambiar, aunque nada fuera visible de inmediato. El ruido de la ciudad parecía más distante, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Se detuvo por un momento,
no por esperanza, sino por cansancio. El silencio ya no era solo vacío, había en él una extraña expectativa. Algunas personas en el patio también desaceleraron el paso, mirando alrededor sin saber exactamente qué buscaban. Un viento leve atravesó el espacio, levantando polvo y hojas secas, tocando el rostro de Elías como un aviso sutil. El desconocido reapareció sin alboroto, ahora más cerca del centro del patio. Su presencia llamaba la atención no por la apariencia, sino por la serenidad que contrastaba con el malestar general. Caminaba lentamente, como quien no tiene prisa ni temor. Elías sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una sensación difícil de explicar, mezcla de reconocimiento y temor. Las miradas comenzaron a dirigirse hacia ese hombre y los murmullos cesaron poco a poco. El cielo seguía claro, pero la luz parecía distinta, menos dura, casi acogedora. El grupo que antes había humillado a Elías observaba ahora en silencio. Algunos parecían inquietos, otros confundidos. El desconocido se detuvo cerca del lugar donde el vaso había caído. No dijo nada, solo miró alrededor, demorándose en los rostros como si leyera historias no contadas. La tensión creció de forma silenciosa. Elías sintió el corazón latir con fuerza, sin saber por qué. Había algo en esa mirada que atravesaba defensas, exponiendo intenciones ocultas. El patio, antes escenario de burla, se convertía en un espacio de confrontación interior. Sin levantar la voz, el desconocido se inclinó y recogió el vaso del suelo. El gesto simple pareció cargar un peso inesperado. Algunas personas desviaron la mirada, otras contuvieron la respiración. Elías observaba a distancia, sintiendo las piernas temblar. El vaso, antes símbolo de humillación y pérdida, ahora estaba en manos de ese hombre. El viento cesó, y el silencio se volvió absoluto. Era como si todos aguardaran algo inevitable. El desconocido levantó la mirada hacia Elías. Por un instante, todo lo demás pareció desaparecer. No hubo acusación ni lástima explícita en ese cruce de miradas, solo una comprensión profunda, casi dolorosa. Elías sintió las lágrimas amenazar con caer, sin entender por qué. Ese hombre parecía saber exactamente cuánto había costado esa elección. La tensión espiritual se mezclaba con la emocional. El cielo seguía en silencio, pero ya no parecía ausente. Algo comenzaba a moverse más allá de lo visible. El desconocido caminó hasta la llave antigua, la misma que antes había resistido las manos de Elías. Sin prisa, tocó el registro oxidado con cuidado, como quien conoce la fragilidad de las cosas simples. Al girarlo, un sonido seco resonó, seguido por un flujo firme de agua clara que rompió el silencio. El chorro. Inesperado provocó murmullos inmediatos. Algunos dieron un paso atrás. Otros se acercaron incrédulos. El agua corría limpia, constante, sin esfuerzo visible. Elías sintió el aire escapar de sus pulmones. No era solo agua. Era la ruptura de una imposibilidad reciente, demasiado visible para ser ignorada. El hombre lavó el vaso allí mismo, con movimientos lentos y precisos, quitando el polvo y las marcas de la caída. Cada gesto parecía cargado de intención. Las personas observaban en silencio absoluto. Cuando el vaso quedó limpio, lo llenó hasta el borde, sin derramar una sola gota. El brillo del agua reflejó la luz de un modo inusual. Elías sintió que las piernas flaqueaban. El símbolo que había desaparecido regresaba ahora pleno, cargado de un significado nuevo, imposible de reducir a explicaciones simples. El desconocido caminó hasta Elías y le extendió el vaso con una firmeza tranquila. El patio parecía suspendido en el tiempo. Elías dudó un instante y luego sostuvo el vaso con
ambas manos sintiendo el peso real y frío del agua. Al levantar la mirada, encontró ese mismo mirar profundo, ahora más cercano. El hombre habló por primera vez, en tono bajo, suficiente para que todos oyeran. Lo que hiciste fue visto. Las palabras atravesaron el espacio como algo definitivo. Elías sintió un llanto silencioso subirle desde el pecho. En ese mismo instante, el ambiente reaccionó. Algunos de los que habían humillado a Elías retrocedieron, visiblemente afectados. Uno se llevó la mano al rostro. Otros quedaron inmóviles, mirando al suelo. El joven reapareció a lo lejos, observando con los ojos abiertos de asombro. El agua seguía corriendo, ignorando el tiempo. Elías bebió despacio, sintiendo no solo la sed saciada, sino algo más profundo restaurado. El milagro estaba allí, visible e innegable. El silencio ya no era ausencia, era reverencia. El cambio no llegó como explosión, sino como desplazamiento profundo. Las personas comenzaron a alejarse lentamente, como quienes perciben que ya no pertenecen al mismo lugar emocional. El grupo que había humillado a Elías no encontraba palabras. Algunas miradas cargaban vergüenza, otras un miedo silencioso. La autoridad que creían tener se había disuelto sin confrontación. Elías permanecía quieto, sosteniendo el vaso lleno, sintiendo cómo la escena se reorganizaba a su alrededor. Nada fue impuesto, pero todo fue revelado. El joven se acercó despacio, aún inseguro. Se detuvo a pocos pasos de Elías y asintió con la cabeza. Un gesto pequeño, pero lleno de gratitud. Elías respondió con una mirada cansada y serena. Algo en él había cambiado de forma irreversible. No era orgullo ni triunfo, sino la certeza de que su elección no había sido inútil. Personas que antes evitaban su mirada, ahora se detenían más tiempo. El patio ya no lo tragaba. Entre los humilladores se abrió una grieta. Dos se fueron rápido, incapaces de quedarse. Otro permaneció inmóvil, con los ojos húmedos, enfrentado a algo que ya no podía ignorar. No hubo discursos ni acusaciones. La justicia se manifestaba en la conciencia. Elías comprendió que la verdadera caída no había sido la suya, sino la de quienes eligieron reír. Nada volvía a ser como antes. La llave seguía abierta, y alguien se acercó para cerrarla. El desconocido ya no estaba allí. Su ausencia era tan significativa como su presencia. Elías sintió una mezcla de vacío y plenitud. Sabía, sin saber explicar, que ese hombre no necesitaba quedarse. Lo esencial ya había sido hecho. El patio parecía otro lugar. El cielo seguía claro, pero ya no distante. Con el paso de los días, las consecuencias se hicieron visibles. Elías comenzó a ser saludado, llamado por su nombre. Surgieron pequeñas oportunidades. Algunos se acercaron para pedir perdón, otros solo para escuchar. Elías no se volvió el centro. La justicia no fue vengativa, fue restauradora. El vaso de agua, ahora siempre lleno, se convirtió en una señal silenciosa de que las elecciones hechas en la oscuridad nunca permanecen invisibles para siempre. Tiempo después, el patio seguía igual en apariencia, pero no en significado. Elías continuaba pasando por allí, ahora con pasos más firmes, sin la urgencia de desaparecer. El vaso de agua aún lo acompañaba, ya no como necesidad, sino como hábito sereno. Las personas lo reconocían, algunas con un gesto discreto, otras con palabras simples. Nada era exagerado. La transformación estaba en los detalles. Elías no había cambiado por fuera, pero algo dentro de él se había reordenado para siempre. En algunos días, Elías recordaba al desconocido y aquella mirada que atravesó sus defensas sin herirlo. No intentaba explicarlo, prefería guardar la experiencia como quien respeta un misterio.
El vaso de agua, lleno y transparente, se volvió imagen viva de la elección hecha cuando todo parecía perdido. A veces, Elías ofrecía agua a alguien cansado que pasaba. No decía nada, solo ofrecía. Y siempre había algo en la mirada de quien aceptaba que recordaba aquel día en 1906. El patio. Tal vez tú ya hayas estado en ese patio, riendo para no ser el próximo blanco, o callando para no perder nada. Tal vez viste a alguien ser humillado y sentiste el impulso de mirar hacia otro lado. Historias como esta no terminan solo con quienes las viven. Continúan en quienes las escuchan. Porque el cielo observa en silencio y cada elección tiene un peso que el tiempo revela. Y si Jesús pasara hoy por ti, ¿abrirías la puerta? Jesús entre nosotros. Él observa. El corazón decide. El cielo responde.